Ava, Chloe no se siente bien nuevamente. Me temo que no podremos firmar nuestro certificado de matrimonio hoy. Afuera de la oficina del condado, Ava aferraba su identificación, parada bajo el viento frío, escuchando la voz familiar y llena de disculpas de Isen por teléfono. 6 años. Era Chloe otra vez. Ava sonrió. Isen, ya terminé de esperar. Ella colgó el teléfono, se giró y miró al hombre que estaba detrás de ella, a quien también habían dejado plantado. Señor, ¿tiene su identificación? Me gustaría pedirle que se case conmigo. Hoy era el día en que Ava y Isen habían acordado firmar su licencia de matrimonio. La luz del sol era brillante y se reflejaba en las letras doradas del edificio de la oficina del condado. Un poco deslumbrada, Ava miró su teléfono, 9:15 de la mañana. Habían pasado 15 minutos desde la hora programada de las 9 de la mañana y Isen aún no estaba allí. Ava no sintió ninguna emoción, de hecho, sintió un ligero impulso de reír. Sacó su teléfono y marcó el número que sabía de memoria. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que alguien contestara. De fondo había ruido, mezclado con la delicada tos de una niña. Ava, lo siento mucho. Chloe está enferma otra vez. Ava lo interrumpió, su tono era tranquilo, como si preguntara por el clima. Hubo silencio al otro lado por un momento y luego se escuchó la voz cansada e impotente de Isen. Sí, su antigua condición volvió a empeorar. Está tosiendo mucho. La llevé al hospital hoy mismo. Me temo que no podremos firmar nuestro certificado de matrimonio. Ava, por favor, no te enojes. Prometo compensártelo como es debido otro día. Inventarlo. Las yemas de los dedos de Ava, al apretar la identificación, se volvieron ligeramente blancas. En 6 años había escuchado esas palabras innumerables veces. En su primera cita, Chloe se torció el tobillo en el campus universitario y Isen dejó a Ava para correr a su lado. En su primer viaje, Chloe se enfermó por un entorno desconocido y desarrolló fiebre, y Isen cambió su vuelo en el último minuto para regresar con ella. Cumpleaños, ceremonia de graduación, conocer a sus padres. En cada día importante, Chloe se enfermaba de distintas maneras y Isen siempre, sin dudarlo, dejaba todo y corría hacia su hermana sin parentesco de sangre. Durante 6 años, más de 2000 días y noches, Ava pasó de la histeria inicial al entumecimiento y ahora a una profunda calma. Finalmente comprendió que algunas personas y algunas cosas nunca cambiarían. Ella no solo salía con Isen y con la enorme sombra llamada Chloe que se cernía detrás de él, y ella siempre era la segunda opción. Hoy era el día en que debían firmar su certificado de matrimonio. Incluso en un día así, Chloe podía enfermarse casualmente. De repente, Ava sintió una profunda sensación de inutilidad. Era como un espectáculo unipersonal que llevaba 6 años en escena. El público no se cansaba, pero ella estaba agotada de actuar. Isen, dijo suavemente. Ava, ¿sigues ahí? No te preocupes. Cuando Chloe esté estable iré a buscarte de inmediato. Ya terminé de esperar. La voz de Ava era suave, pero contenía una determinación sin precedentes. ¿Qué? Isen parecía no haber escuchado bien. Dije que no voy a esperar más, repitió Ava con claridad. En medio de la atónita pregunta de Isen, ¿qué quieres decir? Ella colgó el teléfono con decisión. El viento frío soplaba con fuerza. Ava respiró hondo y el nudo de frustración que había oprimido su pecho durante 6 años pareció disiparse en ese instante. Se giró, dispuesta a abandonar aquel lugar lleno de ironía, pero al hacerlo su mirada se cruzó con la de otra persona. No muy lejos había un hombre alto y distinguido, con un aura imponente, también de pie frente a la oficina del condado. Vestía un traje negro bien confeccionado que acentuaba sus hombros anchos y sus largas piernas. Aún así, desprendía un escalofrío intimidante. Su rostro atractivo estaba marcado por una expresión gélida y a sus pies descansaba un maletín. Él también parecía un pobre tipo al que habían dejado plantado. Ambos estaban en el mismo barco, abandonados. Un pensamiento loco apareció sin previo aviso en la mente de Ava y su corazón empezó a latir con fuerza. Ella vio en el rostro del hombre la misma frialdad y burla que sentía en el suyo.
¿Por qué debían ser ellos los únicos que se quedaran atrás? ¿Por qué quienes cometían errores podían sentirse perfectamente tranquilos mientras ellos permanecían allí, bajo el viento frío? Isen no pensaba que ella no podría vivir sin él. ¿No creía que ella volvería a soportarlo en silencio como tantas veces antes? Esta vez no. Ava apretó con fuerza su identificación como si fuera su talismán de liberación y su valor, y caminó hacia el hombre paso a paso. Sus tacones resonaban con claridad sobre el pavimento, como tambores golpeando su corazón. El hombre la notó y sus profundos ojos oscuros se volvieron hacia ella con un matiz de escrutinio y confusión. Ava se detuvo frente a él y alzó la cabeza para encontrarse con su mirada. Su corazón latía tan rápido que parecía salírsele del pecho. Señor, su voz tembló apenas perceptiblemente por el nerviosismo. ¿Tiene su identificación? El hombre alzó una ceja, sin decir nada, observándola como si esperara que continuara. Ava respiró hondo y dijo cada palabra con lentitud. ¿Necesita una esposa? Le pido que se case conmigo. Por coincidencia, hoy dejaron plantados a ambos, unirnos nos haría quedar bien. ¿Se atreve? El aire pareció congelarse. Los ojos insondables del hombre la observaron en silencio, sin sorpresa ni desconcierto, solo con una intensa evaluación. Ava incluso se había preparado para que la llamaran loca y la rechazaran con frialdad. Después de todo, era absurdo casarse con un completo desconocido el mismo día en que su prometido la había abandonado. Justo cuando su valor estaba a punto de agotarse, el hombre se agachó, recogió el maletín, lo abrió y sacó una identificación roja. Sus movimientos eran pausados y controlados. Luego se la entregó a Ava y dijo con voz grave, «Marcus». Ava quedó atónita, él había aceptado. «Mi nombre es Marcus», añadió al ver su expresión. Ava dijo instintivamente su propio nombre. «Vamos». Marcus no dijo nada más y, sosteniendo la identificación, se dirigió a grandes pasos hacia la entrada de la oficina del condado. Ava se quedó paralizada un instante, mirando su espalda recta, incapaz de procesar lo que ocurría. Ya estaba hecho. Había actuado por impulso y nunca pensó que él aceptaría de verdad. ¿No temía que ella fuera una estafadora? ¿Que tuviera motivos ocultos? Marcus avanzó unos pasos, notó que ella no lo seguía, se detuvo y la miró. Ava reaccionó y lo alcanzó, ya no había marcha atrás. Los trámites siguientes pasaron como un sueño, formularios, fotos, firmas y sellos. El personal observaba a la pareja con expresiones extrañas, él permanecía frío e inexpresivo como un iceberg, mientras ella sonreía sin que la sonrisa llegara a sus ojos, transmitiendo una resolución desesperada. No parecía que firmaran un certificado de matrimonio, sino algún tipo de pacto. ¿Están completamente seguros de que se casan voluntariamente?, preguntó un empleado. Marcus miró a Ava, ella enderezó la espalda y forzó una sonrisa profesional. Sí, estamos muy seguros. Con un clic seco, el sello oficial quedó estampado y les entregaron 2 certificados de matrimonio nuevos, rojos y con olor a tinta fresca. Ava miró la foto conjunta en el certificado, ella y Marcus, uno al lado del otro, con expresiones algo rígidas pero extrañamente compatibles. Ella, Ava, estaba casada con Marcus, un hombre al que conocía desde hacía menos de media hora. Todo parecía irreal hasta que salieron de la oficina y el viento frío la devolvió a la realidad. Ava miró al hombre a su lado, ahora su esposo, sin saber qué decir. El ambiente era incómodo. Señor Marcus, gracias por hoy. Este matrimonio es nuestro desafío silencioso contra quienes nos dejaron plantados. Legalmente somos marido y mujer, pero apenas nos conocemos. Sugiero un matrimonio contractual por un tiempo, sin interferir en la vida del otro. Cuando llegue el momento adecuado, o si alguno encuentra un nuevo amor, podemos divorciarnos sin reclamar bienes. Marcus se detuvo y la miró desde su altura imponente. A la luz del sol sus rasgos eran aún más definidos, pero sus ojos seguían siendo inescrutables. Señorita Ava, dijo con voz profunda, ¿cree que soy el tipo de persona que trata el matrimonio como un juego? Ava se quedó sin palabras. En ese momento, su teléfono sonó. Identificador de llamadas, Isen. Su rostro se endureció. Aunque no quería responder, el timbre insistía.
Ava contestó con frialdad mientras la mirada de Marcus se posaba en el teléfono. ¿Qué quieres? ¿Cómo que no te esperas? ¿Sigues en la oficina del condado? Voy enseguida, espérame 30 minutos. La voz de Isen era urgente y acosadora. No es necesario, lo interrumpió Ava. Ya me fui. ¿Te fuiste? ¿A dónde? Ava, no seas infantil. Sé que hoy me equivoqué, pero Chloe no se sentía bien y soy su único familiar. La misma vieja excusa. Ava respondió con voz helada, Isen, hemos terminado. ¿Qué dijiste? Gritó él. Ava, no hagas tonterías, ¿vas a tirar 6 años por algo tan pequeño? Considéralo tiempo desperdiciado, dijo Ava, a punto de colgar, cuando una mano de nudillos marcados se extendió y le arrebató el teléfono. Ava miró a Marcus sorprendida. Se llevó el teléfono a la oreja y, hablando con la persona al otro lado en un tono tranquilo pero firme, dijo lentamente, Señor, mi esposa ya no desea hablar con usted. De ahora en adelante, por favor, no vuelva a perturbar su vida. Dicho esto, colgó y apagó el teléfono. Toda la acción fue fluida y rápida. Al otro lado de la línea, Isen se quedó completamente estupefacto al escuchar las palabras, mi esposa, y, de pie frente a la oficina del condado, también sintió que su corazón daba un vuelco por esas 2 palabras. Mi esposa. Ava miró a Marcus por un momento sin saber qué decir. Su declaración, sumada a la expresión serena de su rostro, la impactaron de una manera sin precedentes. Acababan de firmar su certificado de matrimonio y él había asumido con total naturalidad el papel de marido. Marcus le devolvió el teléfono con expresión tranquila, como si nada hubiera pasado. Entra, te llevo a casa. Su coche estaba aparcado junto a la acera, un Bentley negro, discreto pero lujoso. Entonces Ava se dio cuenta, un poco tarde, de que tal vez se había casado con alguien extraordinario. Cualquiera que condujera un coche así era, sin duda, rico e influyente. ¿Con qué clase de persona se había involucrado en un momento de impulso? Ava sintió un nudo de aprensión, pero tal como estaban las cosas, no tenía más opción que seguir adelante. El interior del coche era espacioso y estaba impregnado de un suave y agradable aroma a madera de cedro. Marcus arrancó el coche y se incorporó suavemente al tráfico. ¿Dónde vive?, preguntó él. Ava le dio la dirección de su pequeño apartamento. No volvieron a hablar durante el trayecto, la atmósfera era tranquila y algo sofocante. Ava observó en secreto al hombre que estaba a su lado. Conducía con mucha atención, con el perfil claramente definido y la mandíbula tensa, irradiando una actitud distante que advertía a los demás que mantuvieran la distancia. ¿Por qué dejarían plantado a un hombre como este? ¿Y por qué aceptaría, sin dudarlo, casarse con una desconocida como ella? La mente de Ava estaba llena de preguntas, pero fue lo suficientemente inteligente como para no hacerlas. Solo eran una sociedad de conveniencia. Inmiscuirse en la vida privada de los demás era un gran tabú. El coche pronto se detuvo frente al edificio de apartamentos de Ava. Gracias por el viaje, dijo Ava, desabrochándose el cinturón de seguridad y preparándose para salir. Espera un momento, dijo Marcus. Sacó una tarjeta de visita de la guantera y se la entregó. Mi número. Ava tomó la tarjeta. Solo tenía un número de teléfono y un nombre, Marcus. El diseño era minimalista, tal como él. Luego Marcus la miró, con los ojos oscuros y profundos. Ahora estamos legalmente casados. No creo que vivir separados sea una buena idea. El corazón de Ava dio un salto. Él quería convertir esto en un matrimonio real. Señor Marcus, creí que teníamos un acuerdo. Yo no estuve de acuerdo, la interrumpió Marcus con calma. Señorita Ava, o mejor dicho, señora Marcus, para mí el matrimonio no es un juego. No tengo ningún interés en jugar a contratos contigo. Necesito una esposa y tú necesitas un marido para deshacerte de tu exnovio. Es una transacción equitativa. Así que tienes 3 días para ordenar tus pertenencias y mudarte. Su tono era innegable, daba órdenes, no negociaba. Ava se quedó sin palabras ante lo que dijo. Él tenía razón. Fue una transacción.
Ella lo usó para deshacerse de Isen, por lo que, naturalmente, debía pagar el precio correspondiente, pero ese precio parecía mucho más alto de lo que había imaginado. Dirección. Ava respiró hondo y cedió. Marcus pareció complacido con su sensatez y respondió, Skyline Estates. Las pupilas de Ava se contrajeron. Ese era el barrio más exclusivo y adinerado de Riverton, una zona de bienes raíces de primer nivel donde solo residía la élite. ¿Qué clase de antecedentes tenía su nuevo marido? Entendido, dijo Ava, reprimiendo su sorpresa, y abrió la puerta del coche para salir. Marcus no se fue de inmediato. La observó mientras entraba al edificio de apartamentos y, solo después de que su figura desapareció en la entrada, el Bentley negro se alejó lentamente. Ava regresó a su pequeño apartamento, todavía aturdida. Miró el certificado de matrimonio que tenía en la mano y la tarjeta de presentación negra, sintiéndose como si hubiera vivido un sueño absurdo. En ese momento, alguien llamó con urgencia a su puerta, acompañado de los gritos furiosos de Isen. Ava, abre la puerta. Tienes que explicarte. ¿Quién es ese hombre del teléfono? Las cejas de Ava se fruncieron al instante. Él realmente había venido. Caminó hacia la puerta y, a través de la mirilla, vio el rostro enrojecido de Isen, con los ojos llenos de incredulidad y enojo. Ava no abrió la puerta. En su lugar, dijo con frialdad a través de ella, Isen, terminamos. Deberías irte. ¿Qué dices? ¿Dices que se acabó y ya está? Ava, ¿por qué haces tanto alboroto? Solo porque no pude llegar a la oficina del condado. Ya te lo expliqué muchas veces. Ava lo interrumpió bruscamente. No quiero oír más ese nombre. Isen, honestamente, en estos últimos 6 años, ¿cuántas veces me has dejado plantada por ella? ¿Pensabas que nunca me cansaría y que nunca me iría? Isen, fuera de la puerta, se quedó en silencio. Tras un largo momento, habló en un tono casi suplicante. Ava, sé que estuve equivocado. Por favor, abre la puerta. Sí. Hablemos de esto cara a cara. Nuestros 6 años juntos no pueden terminar así. Ava se apoyó contra la puerta y cerró los ojos. Sí, 6 años. ¿Cuántos periodos de 6 años tiene una persona en la vida? Había pasado los mejores años de su juventud con ese hombre. ¿Y qué había ganado? Solo decepción y espera, una y otra vez. Justo cuando estaba perdida en sus pensamientos, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Ava dudó y luego contestó. Al otro lado se escuchó una voz femenina aguda, exigente y crítica. Ava, ¿verdad? Soy la madre de Isen. Déjame decirte algo, no te atrevas a ser tan desagradecida. Es una suerte para ti que nuestro Isen esté dispuesto a casarse contigo, y aún así te atreves a hacerle un berrinche. ¿Y qué pasa si no llegó a firmar el certificado de matrimonio? Es un asunto menor. Sabes que Chloe no está bien, ¿verdad? Como su futura cuñada, ¿no podría ser más comprensiva? Era la madre de Isen, Brenda. El corazón de Ava se enfrió por completo. ¿Cómo pudo pensar que casarse con Isen la liberaría de todo esto? Esa familia estaba podrida hasta la médula. No está calificada para darme sermones, respondió Ava con frialdad, a punto de colgar. Si te atreves a colgar, Ava, te lo advierto. Si te atreves a romper con Isen por este asunto sin importancia, te lo haré pagar. Nuestra familia no es un lugar del que puedas entrar y salir cuando quieras, gritó Brenda por el teléfono. Ava dejó escapar una risa sin humor. Estaba a punto de replicar con el mismo veneno cuando, de repente, se oyó el profundo rugido de un motor desde abajo. Ese sonido le resultó familiar. Ava caminó hacia la ventana y miró hacia abajo. El Bentley negro en el que acababa de viajar había regresado y estaba estacionado justo debajo. La puerta del coche se abrió y Marcus salió. Levantó la vista, pareció sentir su mirada y miró en su dirección. Luego entró al edificio de apartamentos con pasos largos. El corazón de Ava dio un vuelco. ¿Por qué había regresado? Isen seguía golpeando la puerta con insistencia. Ava, abre la puerta.
Tienes que darme una explicación hoy. ¿Estás saliendo con alguien más? ¿Quién era ese hombre del teléfono? Su voz estaba llena de ira y resentimiento. A Ava le pareció completamente ridículo. Él era quien había roto sus promesas una y otra vez, y ahora tenía el descaro de interrogarla. En ese momento, el ascensor hizo ruido al llegar a su piso. Inmediatamente después, se escucharon unos pasos firmes acercándose. El corazón de Ava saltó hasta la garganta. Isen también los oyó. Dejó de golpear la puerta y se giró para mirar. Al ver al hombre alto e imponente que irradiaba una aura poderosa, se quedó atónito por un momento y luego preguntó con cautela, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Marcus lo ignoró, caminó directamente hacia la puerta de Ava y se detuvo. Su mirada pasó por encima de Isen como si fuera un obstáculo insignificante. Luego levantó la mano y golpeó, ni muy suave ni muy fuerte. Ava, abre la puerta. Su voz no era alta, pero tenía una fuerza irresistible. Dentro del apartamento, el cuerpo de Ava se puso rígido. Afuera, Isen estalló por completo. ¿Quién eres tú? ¿Cómo la llamaste? ¿Tienes derecho a llamarla así? Se lanzó hacia adelante intentando agarrar a Marcus por el cuello. Sin embargo, antes de que su mano pudiera tocarlo, fue sujetada con fuerza. Marcus solo inclinó ligeramente la cabeza. Sus ojos oscuros recorrieron fríamente a Isen mientras la presión sobre su muñeca aumentaba. ¡Ah!, gritó Isen de dolor, y su rostro palideció al instante. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Marcus permaneció inexpresivo, con la voz fría como el hielo. Mi esposa, ¿hay algún problema? Esas 6 simples palabras explotaron como un trueno, resonando en el estrecho pasillo. El dolor en el rostro de Isen se congeló de inmediato, reemplazado por un shock extremo y absurdo. ¿Tú? ¿Qué dijiste? ¿Esposa? ¿Quién es tu esposa? Parecía haber escuchado la broma más grande del mundo. Se volvió hacia la puerta cerrada y gritó, Ava, ¿oíste eso? Este lunático dice que eres su __ esposa. Sal y explícale esto ahora mismo, Ava. Desde el otro lado de la puerta, Ava lo oyó todo con claridad. Sabía que ya no podía seguir así. Respiró hondo y abrió la puerta de golpe. Los 3 se miraron. Isen la vio y, como si hubiera visto a un salvador, luchó por liberarse del agarre de Marcus. Ava, dile que eres mi prometida, la prometida de Isen. Estamos a punto de casarnos. Ava observó su estado patético y ridículo sin sentir ninguna conmoción en el corazón. Ignoró los gritos de Isen y dirigió la mirada hacia Marcus. ¿Por qué has vuelto? Olvidé darte algo, respondió Marcus, soltando la mano de Isen. Sacó un juego de llaves del bolsillo interior de su traje y se las entregó, la tarjeta de acceso y las llaves de Scalan Estates. Sus acciones fueron perfectamente naturales, como si fueran una pareja que hubiera estado junta durante años. Isen, desorientado, dio un par de pasos atrás para recuperar el equilibrio. Miró las llaves con los ojos llenos de confusión. Ava, ¿qué está pasando? ¿Quién es él? ¿Cuál es tu relación con él? Ava tomó las llaves. El frío contacto del metal la devolvió de inmediato a la realidad. Giró la cabeza con calma y se encontró con la mirada casi derrumbada de Isen. Como puedes ver y como ya habrás oído, él es mi marido. Isen, esta misma mañana, cuando me dejaste plantada otra vez por Chloe, me casé. Para enfatizarlo aún más, sacó el nuevo certificado de matrimonio de su bolso y lo abrió lentamente frente a él. La deslumbrante foto conjunta y los nombres Marcus y Ava debajo de ella fueron como 2 bofetadas resonantes que golpearon con fuerza el rostro de Isen. Su expresión pasó de sonrojada a cenicienta y luego a lívida. Sus labios temblaban, incapaces de pronunciar una sola palabra. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de incredulidad, como si todo su mundo se hubiera derrumbado ante él. No, imposible, murmuró. Esto no es posible. Estás bromeando. Me estás mintiendo. Esto es falso. Se lanzó hacia adelante intentando arrebatarle el certificado de matrimonio. Ava estaba preparada y dio un paso atrás, esquivando su mano. Marcus dio un paso al frente,
Su alta figura protegió a Ava por completo, formando una barrera impenetrable delante de ella. Señor Isen. La voz de Marcus se volvió fría, con un matiz de advertencia. Por favor, muestre un poco de respeto hacia mi esposa. 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 Isen pareció enloquecer al escuchar esas dos palabras. Sacudió la cabeza violentamente y señaló a Ava mientras alzaba la voz. Ava, estás loca. Te casaste con un hombre que acabas de conocer. ¿Para fastidiarme? ¿De verdad llegarías tan lejos? No hago esto para fastidiarte. Ava salió de detrás de Marcus y lo miró con frialdad. Hago esto para liberarme, Isen. Estoy cansada. No quiero esperar más. Dicho esto, dejó de mirarlo y le dijo a Marcus, vámonos. Está bien, respondió Marcus, tomando su mano con naturalidad. Su palma era grande y cálida, seca y firme, envolviendo los dedos ligeramente fríos de Ava. Su cuerpo se tensó un poco, pero no se apartó. Bajo la mirada asesina de Isen, caminaron de la mano hacia el ascensor. La puerta se cerró lentamente, cortando el rostro distorsionado y desesperado de Isen. No fue hasta que el ascensor empezó a descender que Ava volvió por completo a la realidad e intentó retirar su mano, pero Marcus se aferró con más fuerza. Tenemos que interpretar el papel de manera convincente, dijo, girándose para mirarla, con los ojos oscuros y legibles. El corazón de Ava volvió a dar un vuelco. De regreso en el Bentley de Marcus, Ava finalmente sintió una extraña irrealidad. Observó el paisaje urbano que se alejaba rápidamente por la ventana y luego pensó en su vacío edificio de apartamentos, sintiéndose como si hubiera logrado una gran huida. Fui demasiado impulsiva, murmuró. Marcus, en el asiento del conductor, miró al frente y dijo con calma, ya es demasiado tarde para arrepentirse, Ava. Y en efecto, ya era demasiado tarde. El matrimonio ya se había celebrado y el exnovio había sido expulsado. Arrepentirse ahora solo la haría parecer dramática y no serviría de nada. No me arrepiento, dijo Ava, ajustando sus emociones. Solo me pregunto por qué me ayudaste. Somos desconocidos. No tenía ninguna razón para involucrarse en su conflicto con Isen, aún así, había reclamado su posición con tanta franqueza. Te dije que necesito una esposa, Ava. Su voz estaba desprovista de emoción. Eres adecuada. ¿Adecuada? Ava estaba confundida. Se conocían desde hacía menos de un día. ¿Cómo sabía que ella era adecuada? Marcus giró el volante y el coche tomó suavemente una curva antes de hablar con calma. Atreverse a sacar a un hombre del registro civil para casarse demuestra coraje. No llorar ni hacer una escena después de que te dejan plantada, sino cortar por lo sano, demuestra racionalidad. Ser capaz de establecer límites claros frente al acoso de un exnovio demuestra determinación. Mi esposa necesita poseer estas cualidades. Ava se quedó sin palabras, algo desconcertada por su análisis. Así que, a sus ojos, sus acciones impulsivas eran virtudes. Este hombre tenía, sin duda, una forma poco convencional de pensar. ¿Y tú?, replicó Ava. ¿Por qué necesitas una esposa? ¿A ti también te dejaron plantado hoy? Apenas hizo la pregunta, Ava se arrepintió un poco. Su relación era puramente transaccional y entrometerse en la vida privada del otro no era inteligente. Marcus guardó silencio por un momento. Ava pensó que no respondería, pero de repente habló, con un tono sereno, sin rastro de decepción ni enojo. Un matrimonio empresarial concertado por mi familia. La otra parte se echó atrás en el último minuto. Un matrimonio de negocios. Ava lo entendió al instante. No era de extrañar que aceptara casarse con una desconocida como ella tan rápido. Para él, quien fuera la esposa quizá no era lo importante era el beneficio que ese estatus podía aportarle. Al pensarlo así, la inquietud persistente de Ava por su matrimonio relámpago se disipó considerablemente. Si todo era una transacción, sería más sencillo. Entiendo, asintió Ava. Interpretaré el papel de la señora Marcus. Marcus pareció complacido con su sensatez. Una curva apenas perceptible apareció en la comisura de sus labios.
El coche avanzó a toda velocidad y finalmente se detuvo frente a la entrada de Scalan Estates. Tras un estricto control de seguridad, el vehículo de SLI entró. Lo que Ava vio en el interior la dejó sin aliento. Aquello ni siquiera podía llamarse una simple urbanización residencial, era prácticamente un enorme jardín privado. Cada villa estaba situada entre frondosos árboles, separadas por amplias distancias que garantizaban una privacidad absoluta. El coche se detuvo finalmente frente a una villa de estilo moderno, espaciosa, con un enorme jardín y una piscina al aire libre diseñada con una estética sorprendente, que exudaba lujo extremo en su elegante discreción. Hemos llegado. Marcus apagó el motor, salió del coche y caminó para abrirle la puerta. Ava bajó y se quedó de pie frente a la casa que sería suya por algún tiempo. Pasar de un pequeño apartamento de apenas unos cientos de metros cuadrados a una gran villa de varios miles era un cambio drástico. Los altibajos de la vida eran realmente vertiginosos. Entra. Marcus ya había abierto la cerradura de huellas dactilares. Ava lo siguió al interior. La decoración era minimalista, en blanco, negro y gris, amplia y austera, carente de calidez o personalidad, muy similar a él. Un hombre de mediana edad, vestido con uniforme de mayordomo, se acercó e hizo una respetuosa reverencia. Señor, bienvenido a casa. Marcus lo presentó de forma concisa. Walter, ella es Ava, mi esposa. Walter se detuvo un instante, pero recuperó rápidamente su compostura profesional e inclinó la cabeza de nuevo ante Ava. Bienvenida, señora Marcus. Ava sonrió con cierta incomodidad. Hola, Walter. A partir de ahora, sus asuntos son mis asuntos, dijo Marcus mientras se quitaba la chaqueta del traje y se le entregaba a Walter, con un tono inapelable. Sí, señor. Marcus miró a Ava, que seguía de pie, y señaló hacia arriba. Tu habitación es la primera a la izquierda en el segundo piso, junto al dormitorio principal. Si necesitas algo, díselo a Walter. Ava asintió. Esa distancia transmitía una relación matrimonial y, al mismo tiempo, mantenía un espacio personal adecuado, todo estaba claramente organizado. Justo cuando Ava estaba a punto de subir las escaleras, su teléfono volvió a sonar frenéticamente. Era Eisen. Frunció el ceño y colgó, pero él volvió a llamar de inmediato. Implacable, Ava lo bloqueó. 2 segundos después entró la llamada de Brenda, a quien también bloqueó. El mundo finalmente quedó en silencio, aunque no por mucho tiempo. De repente sonó el timbre de la villa. Walter revisó el videoportero. Su rostro cambió de inmediato y caminó hacia Marcus para informarle en voz baja. Señor, es la familia de Eisen. Piden específicamente ver a la señora Marcus. Marcus arqueó una ceja y miró a Ava. El corazón de Ava se hundió. Realmente la habían rastreado hasta allí. ¿Cómo sabían esa dirección? ¿La investigaron? Un escalofrío recorrió su espalda. No los veré, dijo Ava con frialdad. No quería volver a involucrarse con esa familia. Sin embargo, Marcus parecía tener otra idea. Miró el rostro de Brenda, distorsionado por la ira en la pantalla, y una sonrisa fría y afilada apareció en sus labios. Déjalos entrar. Ava lo miró, desconcertada. ¿Por qué dejarlos entrar? Algunos problemas no se pueden evitar escondiéndose, respondió Marcus, mirándola con sus profundos ojos oscuros. Es mejor afrontarlos de una vez y cortar de raíz los problemas futuros. Su voz era calmada, pero convincente. Ava dudó un momento y finalmente asintió. Tenía razón, con la naturaleza de la familia de Eisen, si no los enfrentaban hoy, podrían causar problemas mayores mañana. Era mejor un dolor corto y agudo que uno prolongado. Walter, tras recibir la instrucción, abrió la puerta principal de la villa. Pronto, Brenda y Eisen entraron apresuradamente, uno tras otro. Brenda quedó momentáneamente deslumbrada por la opulencia del lugar, con un destello de codicia en los ojos, pero al ver a Ava y Marcus sentados cómodamente en el sofá, su expresión se volvió de inmediato aguda y crítica. Ava, sí que eres especial, ¿verdad? En menos de medio día ya te has acostado con un hombre rico. Con razón te atreviste a romper con nuestro Eisen, resulta que ya encontraste un reemplazo. Sus palabras fueron increíblemente hirientes,
ignorando por completo la verdad. Ethan, que la seguía, también estaba furioso, miró fijamente a Ava y Marcus con una mirada venenosa. Mamá, basta, dijo Ethan tirando de su brazo. ¿Por qué debería callarme? ¿Acaso no digo la verdad?, replicó Brenda, apartándole la mano, con los puños en la cintura y fuera de sí. Ava, realmente te subestimé. Ethan fue tan bueno contigo, te trató como a la realeza, ¿y así se lo pagas? Saltando a la cama de otro hombre. ¿No tienes vergüenza? Ava tembló de ira ante aquella descarada distorsión de la realidad. Durante 6 años, había sido Ethan quien se aprovechó sin vergüenza de su esfuerzo y paciencia. Ava estaba a punto de replicar, pero Marcus, sentado a su lado, se adelantó. No dijo nada, simplemente tomó la tableta de la mesa, tocó la pantalla varias veces y luego la giró hacia Brenda. Señora Bobbert, antes de difamar a otros, quizá debería echar un vistazo a esto. Con suspicacia, Brenda se inclinó para mirar más de cerca. En la pantalla se estaba reproduciendo un video. En el video, un hombre estaba bebiendo y cantando con algunos amigos en un karaoke. Tenía el brazo alrededor de una mujer seductora, su intimidad era obvia, y estaba alardeando de algo. Te lo digo, mi esposa en casa es simplemente una vieja bruja. Si no fuera porque su familia todavía me resulta algo útil, me habría divorciado de ella hace tiempo. Las mujeres de afuera son mucho mejores, jóvenes y divertidas. El rostro de Brenda se puso pálido al ver al hombre en el video. Era su marido, el padre de Ethan. Robert, ¿de dónde sacaste esto? Es falso, es un montaje. Brenda gritó, intentando alcanzar la tableta. Marcus retiró rápidamente la mano, esquivándola con facilidad. ¿Falso? Soltó una risa suave y burlona, con una voz cargada de sarcasmo. Señora Bobbert, ¿necesita que le envíe las direcciones del señor Bobbert, de su amante y de sus 2 hijos ilegítimos? Brenda se quedó congelada en el lugar, como si hubiera sido alcanzada por un rayo, con los labios temblando, incapaz de pronunciar una sola palabra. Ethan también estaba atónito. Eso es mentira. Mi papá no es así, le gritó a Marcus. Marcus ni siquiera se molestó en mirarlo y, en su lugar, abrió lentamente otro archivo. La empresa ha sido mal administrada y cargada con deudas que totalizan $300 millones en los últimos años. Para cubrir estas pérdidas, Robert malversó fondos públicos y falsificó cuentas. Si entrego esta evidencia a la policía, no necesitará terminar su condena. La amenaza implícita era clarísima. Ethan quedó completamente atónito. Miró a Marcus como si estuviera mirando a un demonio. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo sabía todo sobre su familia? ¿Tú, qué es exactamente lo que quieres? La voz de Ethan temblaba. Marcus levantó los párpados, con una mirada fría mientras lo observaba. No quiero nada. Solo quiero decirte que tengas cuidado con lo que dices y que te alejes de mi esposa. De lo contrario, no dudaré en asegurarme de que tu familia desaparezca por completo de Riverton. Su voz era baja, pero cada palabra era penetrante, con una presencia aplastante y destructiva. Toda la sala quedó instantáneamente tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Los rostros de Brenda y Ethan estaban pálidos y cubiertos de sudor frío. No se atrevieron a pronunciar una sola palabra más. Finalmente se dieron cuenta del formidable oponente al que acababan de enfrentarse. Ava también miró en estado de shock al hombre que estaba a su lado. Sabía que era rico y poderoso, pero nunca imaginó que su influencia fuera tan inmensa. En apenas unas horas, había descubierto todos los sucios secretos de la familia de Robert y los tenía atrapados por sus puntos más vulnerables. Este hombre era aterrador. ¡Fuera! Los delgados labios de Marcus se separaron para pronunciar una sola palabra. Brenda y Ethan salieron corriendo de la villa como si les hubieran concedido una oportunidad de escapar, como si una manada de bestias salvajes los persiguiera por detrás. Finalmente, la paz volvió al lugar. Marcus dejó la tableta como si acabara de completar una tarea insignificante. Se giró y miró a Ava, que todavía estaba en estado de shock. Ahora bien, ¿hay más problemas? Ava lo miró, abrió la boca, pero no le salieron palabras.
De repente sintió que su impulsivo matrimonio forzado podría haberla unido con la persona adecuada. No, eso no estaba bien. Volvió de golpe a la realidad. Este hombre era demasiado peligroso. Si podía tratar así a la familia de Robert, ¿eventualmente haría lo mismo con ella? Tú, ¿por qué los investigaste?, preguntó con cansancio. Marcus la miró como a un gatito asustado, con la guardia en alto, y lo encontró bastante divertido. Conocerte a ti mismo y a tu enemigo es ganar cada batalla. Como eran un problema de su pasado, necesitaba comprender todo el alcance para evitar que se convirtieran en un problema para nosotros en el futuro. Su explicación fue perfecta, pero aún así sentí que había algo más. Este hombre llamado Marcus guardaba demasiados secretos. En ese momento, el teléfono de Marcus vibró en su bolsillo. Echó un vistazo al identificador de llamadas y su ceño se frunció casi imperceptiblemente. No evitó a Ava y respondió directamente. Desde el otro extremo de la línea se oyó una voz anciana y autoritaria. Marcus, escuché que te casaste hoy. Marcus respondió con frialdad. El matrimonio es un asunto serio. ¿Cómo puedes ser tan descuidado? Ni siquiera informaste a la familia. ¿Qué pasa con la reputación de la familia Vance? El abuelo estaba visiblemente furioso y alzó la voz. Marcus, sin embargo, mantuvo la compostura inalterable. Abuelo, te estoy informando, no te estoy pidiendo permiso. Tú, nieto ingrato. A Marcus no le importó el discurso del otro lado y colgó directamente. Ava escuchaba conteniendo la respiración a su lado. Incluso se atrevía a enfrentarse al jefe de la familia Vance. ¿Qué personaje tan formidable era realmente su nuevo marido? Marcus dejó el teléfono, vio la expresión complicada en el rostro de Ava y de repente habló. Mañana prepárate para conocer a alguien conmigo. ¿Conocer a quién?, preguntó Ava instintivamente. A mi madre, respondió con un tono plano, como si comentara el clima. El corazón de Ava se encogió de nuevo. ¿Conocer a su familia tan pronto? Era apenas su primer día de casados. ¿No era demasiado rápido? Ava dudó. Simplemente tendrás que conocerla eventualmente, la interrumpió Marcus. Necesito que ella sepa que existes. Ava reflexionó sobre sus palabras, sintiendo un significado más profundo detrás de ellas. Parecía que él la estaba usando para enfrentarse a su familia, del mismo modo que ella lo estaba usando a él para escapar de Isen. Realmente eran de la misma clase. Está bien. Ava ya no se negó. Como era una transacción, tenía que demostrar su valor. Al ver que Marcus no parecía dispuesto a decir nada más, Ava se levantó, preparándose para subir las escaleras. Voy a ordenar mi habitación. Necesitaba estar sola y procesar todo lo que había sucedido ese día. Observando su figura desaparecer por la escalera, Marcus se reclinó en el sofá y sus largos dedos tamborilearon suavemente sobre la mesa. Tomó su teléfono y marcó un número. Averigua qué pasó entre la familia de Isen y la familia Sue hace 6 años. Al día siguiente, Ava se despertó temprano. Abrió el armario y lo encontró lleno de la última colección de temporada de ropa que nunca había visto antes, toda claramente costosa por su calidad. Walter debió haberlo preparado durante la noche. Eligió un vestido beige sencillo pero elegante, se maquilló ligeramente y trató de verse lo más presentable posible. Cuando bajó las escaleras, Marcus ya estaba sentado a la mesa del comedor, impecablemente vestido. Ese día llevaba un traje informal de color gris oscuro, menos corporativo de lo habitual y con una calidez más relajada y accesible. Él levantó la vista mientras ella descendía, con un destello de sorpresa casi imperceptible en sus ojos. Ven a desayunar. La mesa estaba preparada con un desayuno gourmet que incluía pasteles dulces y salados y una sémola cremosa, todo acorde a los gustos de Ava. Ella se sorprendió un poco. ¿Cómo podía él conocer sus preferencias? Tal vez solo era una coincidencia. Ava dejó de lado sus dudas y desayunó tranquilamente. La comida terminó en silencio. Vamos, dijo Marcus. Se limpió la boca con una servilleta y se levantó. El coche salió de Skyline Estates, pero en lugar de dirigirse al centro de la ciudad, tomó rumbo hacia las afueras.
Tras aproximadamente una hora de viaje, el coche finalmente se detuvo frente a un refugio tranquilo y sereno. Ava estaba un poco sorprendida. Su madre vivía allí. Marcus pareció percibir su confusión y explicó que la salud de su madre no era buena y necesitaba paz y tranquilidad. Ava asintió sin hacer más preguntas. Marcus la condujo a través de un jardín meticulosamente cuidado hasta una cabaña independiente. Una mujer que parecía ser la cuidadora salió a saludarlos. «Señor Marcus, usted está aquí». «¿Cómo está mi madre hoy?», preguntó Marcus. «La señora está de buen humor hoy». «Lo estaba mencionando esta misma mañana», respondió la cuidadora con una sonrisa. Marcus asintió y condujo a Ava al interior. En la sala de estar, una mujer de mediana edad, de aspecto gentil y sereno, vestida con un elegante vestido de seda, estaba sentada en una mecedora junto a la ventana sosteniendo un libro. La luz del sol entraba por la ventana, bañándola en un suave resplandor. El tiempo parecía haber sido especialmente amable con ella, dejándole solo unas pocas líneas suaves en las comisuras de los ojos. Esa era la madre de Marcus, Eleanor. «Mamá», dijo Marcus. Eleanor lo escuchó, dejó lentamente el libro y levantó la vista. Cuando su mirada cayó sobre Ava detrás de Marcus, un destello de sorpresa cruzó sus ojos amables. «Marcus, ella es Ava, mi esposa». Marcus tiró suavemente de Ava hacia adelante y la presentó de forma concisa. La sorpresa de Eleanor aumentó. Examinó a Ava con una curiosidad inquisitiva. Ava se sintió un poco nerviosa bajo su mirada, pero aún así sonrió cortésmente e hizo una ligera reverencia. «Hola, señora Eleanor, soy Ava». «Ya estás casada, ¿por qué sigues llamándola señora Eleanor?», corrigió Marcus desde un lado. El rostro de Ava se sonrojó de vergüenza, algo incómoda. Eleanor, sin embargo, sonrió, y su sonrisa fue como una brisa primaveral que alivió instantáneamente la atmósfera incómoda de la habitación. Hizo un gesto para que Ava se acercara. «Ven aquí, niña, déjame mirarte bien». Ava dudó y miró a Marcus. Al verlo asentir, se acercó. Eleanor tomó su mano y la acarició suavemente, con sus ojos amables observándola con atención. Cuanto más la miraba, más profunda se volvía la sonrisa en sus ojos. «Bien, bien, es una buena niña», repitió 2 veces con un tono lleno de aprobación. Ava se sintió un poco abrumada por aquella amabilidad inesperada. Siempre había pensado que las suegras y las familias prominentes eran exigentes y críticas, como se mostraba en la televisión, pero la madre de Marcus era inesperadamente amable. «Hijo, ¿por qué te casaste tan discretamente sin decírselo antes a la familia?», reprendió Eleanor a Marcus de forma juguetona. «Si te lo hubiera dicho, lo habrías aceptado», respondió Marcus con calma. La sonrisa de Eleanor se congeló y luego suspiró. «Eres demasiado terco, hijo». Luego se volvió hacia Ava con un atisbo de disculpa en los ojos. «Ava, nuestra situación familiar es un poco complicada y Marcus tiene sus razones. Tendrás un camino difícil por delante». Ava estaba completamente desconcertada. «¿Qué situación complicada? ¿Cuáles eran esas razones?». Sentía como si hubiera entrado en el ojo de una gran tormenta. En ese mismo momento, de repente, se armó un alboroto fuera de la cabaña. «Eleanor, sal de aquí. Mira lo que ha hecho tu precioso hijo». Una voz femenina, aguda y agresiva, se hizo más fuerte, rompiendo la tranquilidad de la cabaña. El rostro de Eleanor cambió instantáneamente. Las cejas de Marcus se fruncieron con fuerza y un destello de frío disgusto cruzó sus ojos. Pronto, una mujer vestida lujosamente, con un maquillaje elegante pero con una expresión particularmente aguda, irrumpió rodeada de un grupo de personas. Era Victoria. En el momento en que entró, vio a Ava sentada junto a Eleanor y sus ojos se pusieron inmediatamente rojos de furia. «Ajá, así que eres tú, rompehogares, seduciendo a mi hijo. Eleanor, este es el buen hijo que has criado, atreviéndose a arruinar un matrimonio arreglado por una desconocida». La mujer señaló a Ava, maldiciendo en voz alta. Ava quedó atónita ante el repentino giro de los acontecimientos. ¿Quién era esta mujer? ¿Su hijo? Podría ser. Un pensamiento absurdo pasó por la mente de Ava.
La mujer con la que Marcus se suponía que se casaría hoy no sería la hija de esta mujer, ¿verdad? Y la mujer que lo dejó plantado en la oficina del condado era. En ese momento, detrás de la mujer crítica, una figura familiar se asomó tímidamente. Cuando Ava vio claramente el rostro de la persona, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Era ella. Chloe. ¿Cómo podía ser ella? ¿Qué estaba haciendo allí? Ante aquella socialité de aspecto formidable, la mente de Ava se quedó en blanco por un momento. Chloe también había visto claramente a Ava. En su rostro perpetuamente enfermizo apareció un destello de pánico y desconcierto, que rápidamente fue reemplazado por una expresión lastimera mientras se escondía tímidamente detrás de su madre. Mamá, por favor no lo hagas. Esta señora no está involucrada. Su voz era tan débil como el zumbido de un mosquito, pero lo suficientemente fuerte para que todos los presentes la oyeran. Victoria, la jefa de la familia Xiao, al escuchar las palabras de su hija, estalló en furia. Sigues defendiéndola, Chloe. Eres demasiado amable. Si no fuera por la interferencia de esta destructora de hogares, hoy habrías firmado la licencia de matrimonio con Marcus. Victoria señaló a Ava mientras escupía palabras llenas de desprecio. Te lo digo, el matrimonio entre nuestra familia Xiao y la familia Vance fue arreglado personalmente por el abuelo. ¿Quién te crees que eres para intentar arruinarlo? Si sabes lo que te conviene, divórciate de Marcus inmediatamente o me aseguraré de que no puedas quedarte en Riverton. La sobrecarga de información era demasiada. La mente de Ava luchaba por procesarlo todo. Así que Chloe era la mujer con la que Marcus se suponía que se casaría hoy. La mujer que lo dejó plantado fue Chloe. ¿Y a quién dejó plantado Marcus mientras cuidaba a una Chloe supuestamente enferma? ¿Qué clase de absurda coincidencia era aquella? Un sentimiento completamente irónico se apoderó de Ava y le dio ganas de reír. Entonces ella y Marcus habían sido manipulados por la misma persona. Ava miró a la aparentemente frágil e inocente Chloe, escondida detrás de Victoria, y una ola de náuseas la recorrió. ¡Qué actuación tan perfecta! Por la mañana, estaba tosiendo hasta parecer moribunda delante de Isen, y por la tarde estaba sana y vigorosa, desfilando junto a su madre. Victoria, ¿ya has causado suficiente escándalo? Marcus, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era fría como el hielo y sus ojos estaban llenos de disgusto evidente. Este es un retiro de serenidad y mi madre necesita paz y tranquilidad. Si te atreves a causar semejante alboroto aquí otra vez, no me culpes por ser descortés. ¿Descortés? Victoria se burló como si hubiera escuchado el chiste más divertido imaginable. Marcus, no olvides quién te dio todo lo que tienes ahora. Si nuestra familia Xiao no hubiera intervenido en aquel entonces, tú y tu madre estarían viviendo en las calles. Ahora que te han crecido alas, quieres quemar tus puentes. Mamá. Chloe tiró de su manga, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Por favor, no digas eso. Marcus no es así. Cállate. Victoria la miró con enojo, frustrada por su falta de firmeza. El rostro de Marcus se oscureció como si pudiera congelar el aire. El rostro de Eleanor también palideció y su cuerpo tembló ligeramente. Victoria, la familia Vance recuerda lo ocurrido en aquel entonces, pero eso no es moneda de cambio para obligar a mi hijo a casarse con su hija, dijo Eleanor con voz temblorosa, aferrándose al apoyabrazos de su mecedora. ¿Moneda de negociación? Eleanor, asegúrate de tener claros los hechos. Es un honor para tu hijo que mi hija lo haya considerado. ¿Y cuál fue su respuesta? Prefirió encontrar a una mujer cualquiera en la calle antes que casarse con nuestra Chloe, avergonzando públicamente a la familia Xiao. Su mirada venenosa cayó sobre Ava. Dime, ¿qué tipo de trucos seductores usaste para atraer a Marcus? Ava se recompuso del shock inicial y habló con serenidad, ni servil ni arrogante. Señora, creo que hay un malentendido. Yo no seduje a su hijo. Fue su hija quien se levantó primero. Mi esposo, enfatizó deliberadamente Ava, haciendo palidecer el rostro de Chloe por un instante. Victoria soltó una carcajada burlona. ¿De qué tonterías estás hablando? Chloe no se sentía bien hoy,
por eso no pudo ir a la oficina del condado. ¿Cómo se puede considerar eso como dejarlo plantado? ¿No te sentías bien? Ava arqueó una ceja y miró directamente a Chloe. ¿Puedo preguntar, señorita Chloe, dónde exactamente se sintió mal? ¿Fue esta mañana cuando estaba con Isen o ahora, discutiendo con su madre? Las pupilas de Chloe se contrajeron bruscamente y todo el color desapareció de su rostro. Victoria frunció el ceño. ¿Quién es Isen? Ava sonrió con frialdad. No es nada importante. Solo quiero recordarle a la señorita Chloe que jugar con las emociones puede ser peligroso y que el abuso del tiempo suele llevar al desastre. «Estás mintiendo», gritó Chloe desesperadamente. «No conozco a ningún Isen. No me calumnies». Su negación solo la hizo parecer más culpable. Marcus, que había observado en silencio, miró a Ava con un destello de diversión. Su esposa improvisada era más interesante de lo que había imaginado. «Basta», dijo con frialdad. Caminó hacia Ava y la protegió detrás de él. «Señora Victoria, se lo diré por última vez. Mi compromiso con la familia Xiao ha terminado oficialmente. Ava es mi esposa y la única mujer que yo, Marcus, reconoceré en esta vida. Si se atreve a causarle el más mínimo problema otra vez, no me culpe por volverme despiadado». Sus palabras resonaron con autoridad. El corazón de Ava dio un vuelco. Aunque sabía que aquello podía ser solo un acuerdo, no pudo evitar sentirse protegida. Victoria quedó momentáneamente sin palabras. Chloe se mordió el labio inferior, con los ojos rojos de celos. De pronto, levantó la cabeza y señaló a Ava. «Marcus, no puedes casarte con ella. ¿Sabes quién es? Es la novia de Isen. Llevan 6 años juntos. Esta mañana Isen la dejó plantada por mí. Pensó que al revelar el pasado de Ava, Marcus la despreciaría. Sin embargo, Marcus solo sonrió con frialdad. ¿De verdad? Perfecto entonces. Ella fue abandonada por tu plan B y yo por ti. Somos una pareja hecha en el cielo». Las palabras de Marcus fueron una bofetada para Chloe y Victoria. Su fachada de fragilidad se quebró por completo. «¿Cómo puedes decir eso?», sollozó Chloe. «¿Y yo qué?», replicó Marcus con dureza. «¿Qué clase de hermano se perdería todos los momentos importantes de su novia por su supuesta hermana?». Cada palabra fue un cuchillo certero. El rostro de Chloe quedó pálido y su cuerpo se balanceó. Ava observaba asombrada. Victoria, desesperada y furiosa, gritó sin control, llamando a Ava de segunda mano. Aquellas palabras enfriaron instantáneamente la expresión de Ava y oscurecieron el rostro de Marcus. «Walter», dijo Marcus con una voz glacial. «Llame a mi abogado. Redacte un aviso legal para demandar a la señora Victoria por difamación e informe que todas las subsidiarias de Vance cesen de inmediato toda cooperación con la familia Xiao». «Sí, señor», respondió Walter sin dudarlo, sacando su teléfono para hacer llamadas. Victoria se quedó completamente atónita. No esperaba que Marcus hablara en serio. Por una mujer que acababa de conocer, estaba dispuesto a romper por completo con la familia Xiao. «Marcus, ¿cómo te atreves?», gritó Victoria. «No olvides quién te sacó del atolladero a ti y a tu madre en aquel entonces. Estás siendo un desagradecido». «¿Desagradecido?», se burló Marcus. «Señora Victoria, ¿ha olvidado que su familia Xiao ayudó en aquel entonces solo para obtener los derechos de desarrollo de ese terreno para mí y mi abuelo? Con los años, su familia Xiao se ha beneficiado enormemente del apoyo de la familia Vance, devolviéndolo todo con creces. Yo, Marcus, no le debo nada a la familia Xiao». Al contrario, su mirada recorrió lentamente a Victoria y a Chloe. «Son ustedes dos quienes han desafiado mis límites repetidamente». Victoria se quedó sin palabras, con el rostro enrojecido. Fue entonces cuando se dio cuenta con horror de que este joven ya no era el muchacho luchador que una vez dependió del favor de la familia Xiao. Se había convertido en un león formidable que ya no podían controlar. «Mamá, vámonos», Chloe tiró de la manga de Victoria, con la voz cargada de lágrimas y miedo. Sabía que hoy habían perdido por completo y que continuar solo traería más humillación. «Victoria»,
Reacia a ceder pero consciente de que no debía librar una batalla perdida, lanzó a Ava una mirada venenosa que parecía decir, «Espera». Luego, sosteniendo a la tambaleante Chloe, se marchó apresuradamente. La farsa finalmente llegó a su fin y el silencio regresó a la cabaña. Eleanor miró a Marcus con una expresión compleja, mezcla de alivio y preocupación. «Marcus, ¿hacer esto ofenderá por completo a la familia Xiao y el abuelo?» «Me encargaré de mis propios asuntos», la interrumpió Marcus con voz firme. «Mamá, descansa y no te preocupes por estas cosas». Dicho esto, se volvió hacia Ava. «¿Lo hicieron? ¿Te asustaron?» Ava negó con la cabeza. Después de todo lo sucedido hoy, su fortaleza emocional había aumentado considerablemente. «¿Pero ya sabías lo de Chloe y Isen?», preguntó Ava, expresando la confusión en su corazón. Si no lo hubiera sabido, no habría podido decir esas cosas. Marcus no lo negó, solo emitió una leve exhalación. «¿Cuándo lo supiste?» Tras decidir casarse con ella, investigó todo de inmediato. En tan poco tiempo no solo descubrió los negocios turbios de la familia Robert, sino también la relación entre Chloe y Isen, e incluso detalles de la vida de Ava. La capacidad y eficiencia de este hombre eran aterradoras. «¿Quién eres exactamente?», preguntó Ava finalmente. Marcus sostuvo su mirada, con ojos oscuros y profundos como el océano. Tras una breve pausa, habló lentamente. «Marcus, líder del imperio empresarial Advance Riverton, involucrado en bienes raíces, finanzas, tecnología y otros sectores. Era el director más joven de Vance, famoso por su estilo despiadado y decisiones decisivas, quien en solo 3 años duplicó el valor de mercado de la empresa». Ava jamás imaginó que el hombre con quien se había casado impulsivamente en la oficina del condado fuera ese legendario magnate. No era solo casarse con una familia poderosa, sino con la élite misma. Su respiración se volvió irregular. Mientras su mente giraba, el teléfono de Marcus vibró. Tras leer el mensaje, su expresión cambió sutilmente. «Ava, hay algo que debo decirte. Hace 6 años, ¿la empresa de tu padre sufrió una grave crisis financiera?» Las palabras desbloquearon recuerdos dolorosos. En aquel entonces, la empresa estuvo al borde de la quiebra hasta que la familia Robert intervino. Por gratitud, Ava soportó 6 años de humillaciones con Isen. La causa real de esa crisis fue una orden extranjera cancelada repentinamente, explicó Marcus, y detrás de eso estaba la familia Xiao. Ava quedó atónita. Ellos planearon todo para que la familia Robert apareciera como salvadora y así manipularte mediante Isen, continuó Marcus. Su objetivo era que Chloe pudiera usarte para provocarme y controlarme. La verdad fue devastadora. Todo su sufrimiento había sido una conspiración. El asco y la ira la hicieron temblar. «¿Por qué?», preguntó Ava con la voz quebrada. Eleanor habló entonces con tristeza. «Por tu abuelo. Él fue el discípulo más estimado de mi padre y custodio de la reliquia más importante de la familia Vance, ligada a un vasto patrimonio en el extranjero. Quien la posea controla realmente a la familia Vance. La familia Xiao quiso obtenerla mediante matrimonio». Ava comprendió que había sido usada como llave. El odio y la humillación la inundaron. Marcus tomó su mano con firmeza. «Se acabó», susurró. Ava levantó la mirada, con una determinación helada. «Marcus, ¿nuestro trato sigue en pie?» «Por supuesto. Quiero que paguen por estos 6 años. Quiero que la familia Robert se arruine, que la reputación de la familia Xiao sea destruida y que Isen y Chloe lo pierdan todo». Marcus sonrió levemente. «Como desees». En ese instante, el teléfono sonó de nuevo. Era la finca Vance. «Marcus, es terrible». El abuelo, influenciado por las familias Xiao y Lu, se dirige al retiro Serenity. Gracias por sintonizar la historia de hoy. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo y suscríbete para más historias cautivadoras. Nos vemos en el próximo episodio.